Se acerca la doble fecha FIFA definitiva para la selección venezolana, en donde enfrentará a Argentina y a Colombia. Y, aunque todavía falta para llegar a ese partido, hay una información. Hay un tema. Venezuela sufre la baja de Jefferson Soteldo, jugador importantísimo para la selección vinotinto que se va a perder 3 semanas. Por lo tanto, llegaría justísimo a la convocatoria. A la última convocatoria. Y como es tan decisiva esta doble fecha, porque Venezuela necesariamente debe sumar 3 puntos para ir tranquilo al repechaje, es un jugador que, como no estará, o parece que podría no estar, va a ser totalmente, Mario González, trágico para la Vinotinto. Sí, hace aproximadamente 3 meses nosotros hicimos unos videos sobre sacar un jugador que haya influenciado mucho en los resultados de las eliminatorias de Sudamérica para este mundial. Y para ponerle un ejemplo, en Ecuador estaba Ener Valencia por la cantidad de goles y asistencias que había hecho, y él, Ener Valencia venezolano, es Jefferson Soteldo con 4 asistencias y un gol. Obviamente es el mejor socio que ha tenido incluso José Salomón Rondón, pero bueno, tenemos que ser tripas de corazón y tenemos que buscarle un sustituyente o un sustituto, ya esa era la palabra, para poder saber quién se va a asociar con Jefferson Savarino, quién lo va a hacer con Soteldo, perdón, con Telasco, con Yangel y también con el mismo José Salomón Rondón. Y tenemos 4 opciones. Ok, esas 4 opciones son Gerson Ronaldo Chacón, Darwin Machís, Luis Cariaco González y Eduard Bello. Y antes de que te preguntes qué hace Cariaco González en tu propuesta, primero, en nuestro video. Segundo, vamos a explicarte más tarde. Vamos con los obvios, que son Darwin Machís y Eduard Bello, que son 2 jugadores que, sobre todo Eduard Bello, entra en la rotación de la Vinotinto, ha tenido oportunidades, minutos y ha sido importante en partidos importantes, valga la redundancia, como en el partido de Brasil, como ya sabemos. A pesar de que tiene a un sector del aficionado vinotinto detrás de él diciendo que es malo, sinceramente el aficionado vinotinto le dice a todos que son malos. O sea, no, tampoco es muy difícil que el aficionado vinotinto le diga a un jugador de la vinotinto malo. Pero Eduard Bello tiene una cosa, que es que ha estado de principio a fin en la rotación, ha contado de principio a fin para el Bocha Batista y ha sido un jugador que ha solucionado cosas de principio a fin en el ciclo Bocha Batista. Entonces, teniendo en cuenta, Mario, que la baja de Soteldo es la que es, no sería raro ver a Eduard Bello siendo el suplente. Y es que se ha demostrado de que Eduard Bello ha sido prácticamente uno de los primeros cambios que siempre forma parte de la rotación del Bocha Batista. Entonces, si vamos al que pudiera llegar a ser más lógico, y además de eso tiene bastante experiencia, porque ha jugado en Ecuador, ha jugado en Chile y además de eso tiene buen disparo de media distancia, ayuda en el juego aéreo y además de eso también es bastante sacrificado en el momento de poder presionar la salida del balón del juego rival. Entonces todo da a entender de que pudiera llegar a ser Eduard Bello el hombre para poderlo reemplazar, o por lo menos uno de los cuales. Además, hay que poner otro aspecto. Eduard Bello juega en Chile, juega en otra parte que no sea Venezuela, y ya lamentablemente hemos visto cómo funciona la mente del Bocha Batista, donde prácticamente convoca a los jugadores de Venezuela, pero no los pone a jugar. Entonces, Eduard Bello lleva 14 juegos con la Universidad Católica, 2 goles, promedio 47 minutos, casi un tiro por partido, 20.4 toques y apenas 6 pérdidas. También hace un pase clave por partido y 78% de pase. Entonces,
da todo a pensar que tiene buenos números como para poder ayudar en el juego asociativo y sacrificado para que así Argentina o Colombia por el lado del lateral derecho, porque acuérdense que estamos planteando que Bello sería el extremo por izquierda, estaría muy por la labor de defender y ayudar a los del Bocha Batista para poder así arrancar al menos un punto en Argentina y obviamente llevarse la victoria en Maturín. Otro de los candidatos que es dentro de los obvios por la participación que ha tenido en la Vinotinto, porque a través de la historia y de los ciclos de la selección nacional ha formado parte de cada uno de los grupos, es Darwin Machís, un jugador que hoy está por jugar la Liga Fútbol con UCB Fútbol Club. Yo sé que el nombramiento de Darwin Machís te puede hacer ruido porque consideras que Machís ya al jugar en la Liga Fútbol automáticamente deja de merecer ser convocado por la Vinotinto. Pero entendamos que Machís es uno de los jugadores con los que más ha contado el Bocha Batista independientemente de todo. Se cayó en las últimas fechas FIFA, obviamente por rendimiento y por actualidad. Pero sigue siendo un jugador que le ha dado cosas al Bocha y que le ha dado cosas a la Vinotinto en distintos momentos de la selección. Me vas a decir, ¿qué ha hecho Darwin Machís? Bueno, tampoco vamos a enumerar aquí porque hacer algo con la Vinotinto, nosotros tenemos la vara un poco baja en ese sentido. Pero a lo que me refiero con el tema de Darwin Machís es que es un jugador que conoce y tiene experiencia en lo que se refiere a vestir la camiseta Vinotinto, sabe lo que pesa un partido de este estilo, los ha sufrido y creo que es uno de ese grupo, es parte de ese grupo de jugadores que merecen una revancha y que, ¿por qué no?, puede haberla en esta doble fecha FIFA. Por lo que yo creo que Darwin Machís puede ser una solución para la baja de Soteldo, sobre todo teniendo en cuenta que aunque Machís es un jugador diferente a nivel futbolístico porque tiene menos regate y tiene menos pase en profundidad que Soteldo, menos pase de gol, tiene más pegada, tiene más remate a media distancia y posibilidad de encontrar arco. Creo que Machís tiene más gol que Soteldo, creo que Machís tiene más potencia a nivel físico y que puede aportar desde ese aspecto. Así que si el Bocha Batista va a buscar un equipo físico, un equipo que aguante correr y pelear, puede ser Darwin Machís también un jugador favorable para tenerlo en la Vinotinto. Sí, bueno, vamos a plantear que la cosa, de verdad, hablándole con toda sinceridad, Darwin Machís tiene tres grandes falencias o tres cosas que le juegan en contra. Uno, va a volver a la Liga Fútbol y sabemos cuál es la posición mental del Bocha Batista. Lo segundo es que la última vez que jugó con Venezuela en el partido contra Paraguay, él fue uno de los señalados por el poco sacrificio que tuvo en varias de las jugadas en ese partido. Y lo tercero es que no juega desde el 10 de mayo. ¿Por qué? Porque deja de estar con el equipo de Valladolid y no ha podido llegar a ningún club, sino es hasta hace una semana, que es cuando se dijo lo de la salida hacia UCB y hace aproximadamente 2 o 3 días acaba de llegar al país y muy probablemente llegue a tener 2 o máximo 3 juegos como para poder llegar realmente a tono en en esas 2 fechas de la eliminatoria. No sé si llegará justo, pero obviamente sería muy ideal que tuviera mucho más trajinar, mucho más roce futbolístico de lo que lo tiene. Ok, pasando a otro de los nombres, vamos con los dos nombres inusuales. Hay un jugador que no hemos mencionado, lo vamos a nombrar en el final del video, que yo sé que lo estás pensando y sé que ya lo estás dejando en los comentarios. Así que me adelanto a eso o me atraso a eso y lo comentamos al final. Vamos con Gerson Ronaldo Chacón, un jugador que está en Europa actualmente, en el AEK Larnaca. Nos llegó una información hace unos meses que podía ir a jugar en Francia, eso aparentemente se enfrió. Y lo cierto es que Gerson Ronaldo está teniendo un presente positivo en el AEK Larnaca, un equipo de la Liga de Chipre, un equipo que realmente le ha dado importancia, le ha dado protagonismo, le ha dado minutos, posibilidad de arrancar partidos de titular y ser importante.
Y eso se está viendo poco a poco recompensado en rendimiento deportivo, en goles y asistencias, en participaciones destacadas con el equipo y sobre todo en la concepción de que puede que sea uno de los mejores jugadores en disposición o que tenga a disposición, mejor dicho, el equipo. Así que eso puede ser positivo para Gerson Ronaldo, que además debería, imagino, ya estar siendo observado por la Vinotinto para incluirlo en alguna convocatoria. Y creo que si David Martínez se ganó la convocatoria, Gerson Ronaldo Chacón también tiene posibilidades de ser considerado en la órbita, Mario. Y eso creo que comparte una similitud o esta similitud con el otro nombre que vamos a nombrar, con la diferencia de que por jugar en Europa, creo yo que estaría mejor considerado. Aunque la experiencia, Mario, de Luis Cariaco González puede ser un factor importante en el cierre de la eliminatoria. Es que son dos jugadores que prácticamente son, hasta te puedo llegar a decir que son bastante distintos, porque uno tiene como más remate al área, tiene más implicaciones para hacer gol, está siendo súper importante para su equipo en la calificación de la Europa League, en la eliminatoria que jugaron no hace mucho contra el Legia Sofía. Además de eso, está metiendo goles, está asociándose, ha metido 2 goles en los últimos 5 partidos, entonces está siendo bastante importante. Es más, en estas eliminatorias de la Europa League promedia aproximadamente de 88 a 90 minutos en el AEK Larnaca, entonces está siendo bastante valorado, como tú bien lo dijiste. Entonces, prácticamente está tocando la puerta, así como que, hey, estoy acá, por favor llámenme. Ya en la temporada pasada había metido 4 goles, entonces está básicamente en un momento muy dulce y no le extraña a nadie que por estar jugando en Europa y por el momento en que está viviendo pudiera llegar a ser considerado uno de los favoritos como para poder llegar a reemplazar a Jefferson Soteldo, quitando ahora el punto de que sea mucho más incidente o incisivo, realmente era la palabra, para poder atacar cada una de las veces o incluso pegarle de media distancia, como es el caso de Gerson Ronaldo Chacón, está el caso de Luis Cariaco González. Y ustedes aquí es donde se preguntan, ¿por qué insistimos con Cariaco? ¿Por qué? Porque tiene experiencia, porque viene de jugar en Junior de Barranquilla, por lo tanto tiene esa chispa del fútbol suramericano, es muy asociativo, da bastantes pases clave, por lo tanto incluso yo les pudiera llegar a decir que es un Jefferson Savarino con mucha más experiencia. Entonces, si realmente queremos que la selección pudiera llegar a tener un toque más jugón, un toque más asociativo, donde realmente tanto Savarino como Cariaco y hasta cierto punto David Martínez pudieran estar en esa terna detrás de Rondón, donde cada uno puede cambiar de lugar y ser bastante asociativo para poder surtir de buenos balones a Rondón y podernos dar bastantes alegrías tanto en el partido contra Argentina como contra Colombia. Ahí es donde realmente planteamos donde Cariaco pudiera llegar a ser bastante importante en estos últimos 2 encuentros. Además, Cariaco no es un extraño para el Bocha Batista. Lo vio en la última eliminatoria donde estuvo con José Ernesto Peckerman, cuando el Bocha Batista era el segundo hombre en esas últimas 2 fechas de la eliminatoria. Por lo tanto, sabe qué esperar de Cariaco González. Y muy probablemente Cariaco González también sabría hacer grupo con lo que ya están en la eliminatoria. Ok, y cerramos el video con el jugador que tú estás pensando y que dijiste, pero ¿por qué no dicen ese? ¿Por qué no hablan de ese jugador? Porque es el más fácil y porque creo que es la convocatoria más cantada.
Con esta lesión de Jefferson Soteldo está más que claro que David Martínez va a ir convocado a la Vinotinto. Además, está teniendo un buen presente con el Los Ángeles Fútbol Club. Está poco a poco creciendo en importancia para el equipo, en trascendencia futbolística, en presencia en cancha. Y eso siempre debe ser tomado en cuenta, porque es un jugador que se lo pedía para la selección y una vez que se lo convocó por primera vez se le pegó. Porque se le hizo debutar en un partido que sinceramente no era el partido para él. No era un partido apropiado para que David Martínez diera sus primeros pasos con la selección del Bocha Batista. Las declaraciones del Bocha Batista diciendo que lo alinea pensando tal cosa y considerando esto, habla como si David Martínez tuviera ya 15 partidos en el proceso Bocha Batista, cosa que no tiene. Pero sigue siendo la opción, yo creo, que más ventaja tiene por delante de los 4 que acabamos de nombrar. ¿Por qué nombramos a esos primeros? Porque creemos que es importante también tener opciones y que sepas que Gerson Ronaldo Chacón le está yendo bien y que Cariaco González porque no tenía oportunidad o nivel para poder jugar. Pero el sustituto claro es David Martínez. David Martínez, y te puedo nombrar otro jugador más también que puede ser Juan Piañor, que también por ritmo de convocatorias, por hecho de que lo han convocado 2 veces y no ha jugado ninguna, es posible que le den la oportunidad ahora que no está Soteldo. Es decir, hay 2 nombres como David Martínez y Juan Piañor, me salieron en este momento, me acordé, que podrían estar por delante de los 4 jugadores antes mencionados, pero en una rotación debido a la lesión de Soteldo no está mal tener estas 4 opciones. De todos los jugadores mencionados en este video, te pregunto cuál crees que debe ir. ¿Cuál crees que debe jugar de titular y cuáles tienen los méritos para poder formar parte de la convocatoria? Yo creo que es momento de al menos meter en convocatoria, no te digo jugar, no te digo ser titular, solo entrar en la convocatoria a Gerson Ronaldo Chacón. ¿Y por qué no darle oportunidad en la banca contra Argentina? Porque es un partido que es de bajo riesgo para la selección vinotinto. Lo sabemos, lo reconocemos y lo asimilamos como tal, por lo que no estaría mal darle oportunidad de debutar en ese partido en un escenario tan grande. Dicho esto, te dejo por aquí recomendado un video que grabamos conversando sobre un jugador que claramente no está en este video, que es Adalberto Peñaranda, y sobre las razones por las cuales su carrera se desplomó.